Y queremos en esta noche continuar en el capítulo 10, que vimos una parte la semana pasada. Quisiera retomar aquí en Hebreos 10, 19 al 23, en lo cual nos habíamos quedado la semana pasada. Y vamos a volverlo a leer. Voy a leerlo nuevamente. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y habíamos visto que gracias a la obra de Jesús en la cruz, Él abrió el camino. Ese camino que mientras estaba levantada la primera parte del tabernáculo, el lugar santísimo, ese camino estaba cerrado, solo un hombre podría entrar, pero con Jesús, Él abre ese camino. Cuando Jesús murió, en el momento que Él entregó el Espíritu, fue que el velo del templo se partió de arriba hacia abajo, y Él, por medio de su muerte y de su resurrección, abrió el camino para que todo hombre que cree en Jesús pueda reconciliarse con Él y hacerse cercano por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él abrió, así como dice el libro de Hebreos, ese camino nuevo y vivo, un camino nuevo, porque es para caminarlo en Cristo, en Él, en su Espíritu, y un camino vivo, porque es un camino en la vida de Dios, en la vida que Él nos da. Lo viejo ha pasado y empezamos a caminar en lo nuevo. Todos los días estamos en nueva vida en Cristo Jesús. Todos los días nos movemos en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Y qué precioso es poder reconocerlo y hacerlo en nuestra vida una realidad, amados hermanos. Que todos los días cuando nos levantamos, nosotros podemos recordar que estamos en nueva vida, que esa nueva vida es una realidad diaria en Cristo, en Él, en su Santo Espíritu. Dice que ese camino nuevo y vivo, dice el verso 20, lo abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fue a través de su cuerpo físico sobre el cual fueron cargados todos los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad, de todos los tiempos, sobre su carne en el madero, porque Él padeció como hijo de hombre, y ahí fue donde Él cargó, y fue a través del sacrificio de su cuerpo que Él pagó por todos nosotros, para que ese camino de vida para la reconciliación con el Padre quedara abierto para siempre, para todo aquel que cree y que recibe la gracia abundante de Cristo Jesús para salvación eterna. Menciona también esta porción en el verso 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que Él fue declarado por el Padre
nuestro gran sumo sacerdote. Él es el que ofició su sacrificio y Él es aquel que vive y permanece eternamente en ruegos, ¿verdad? Y en la obra, llevando a cabo esa obra redentora desde los cielos en nuestros corazones. Jesús, cuando nosotros hablamos de nuestro sumo sacerdote, tenemos que recordar que Él está en los cielos intercediendo y abogando para nosotros, para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que hemos creído. Pero esos ruegos y esa intercesión es para que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas, para que la obra de Dios se complete en nuestras vidas, pueda crecer, podamos avanzar, podamos madurar. Qué precioso. Él está en los cielos intercediendo por nosotros para que lo de Cristo continúe, se enraíce, seamos puestos firmes en Él. Podamos ser esos vasos de honra que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, amados hermanos, nuestro sumo sacerdote en la casa de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote y por eso era la exhortación de acercarnos con los corazones firmes en la fe, con corazones sinceros en la fe. Hermanos, qué importante que todos estos capítulos que hemos visto hasta aquí, podemos ver a Jesús como superior y exaltado sobre todas las cosas, sobre su iglesia, sobre los profetas, sobre los ángeles. Jesús, el Hijo de Dios, y que nosotros podemos acercarnos por todo lo que Él ha llevado a cabo, por todo lo que Él ha hecho para nosotros. Hoy nosotros podemos con sinceridad en la fe, con certeza en la fe, acercarnos a Él confiadamente, confiadamente. Dice que nos acerquemos, que nos mantengamos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros podemos estar firmes en la esperanza que es en Él, porque todo lo que Él ha dicho lo lleva a cabo. Él es fiel. Nosotros muchas veces dejamos de ser fieles, pero Él es siempre fiel y le damos gracias al Señor. Así que Él nos ha entrado y podemos vivir y perseverar en ese lugar santísimo, en esa presencia de Dios. Qué bueno que no es un lugar físico, es un lugar espiritual donde nosotros aprendemos a morar día a día. Allí aprendemos a morar en Cristo, en su presencia. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo estamos llevando a Él. Todas las cosas importantes y aún las cosas pequeñas, llevándolo a Él y obrando en Él, siendo guiados por Él. Así como dice la palabra en Romanos, que sus hijos somos guiados por su Santo Espíritu. Nosotros queremos ser cada día más guiados por su Santo Espíritu. Y frente a esa realidad, que ese sacrificio único y completo de nuestro Señor Jesucristo, eficaz por su sangre que ha sido derramada, lo ha logrado todo para nosotros en la cruz, y por eso nosotros venimos a Él y podemos permanecer en Él confiados. Aquí en Hebreos viene una exhortación. Una de las cosas que hemos visto en este libro es que el autor hace varias exhortaciones a nosotros los creyentes.
La primera, vamos a recordarnos un poquito, la vimos en el capítulo 2, cuando nos llamaba a poner atención en las cosas que hemos escuchado, porque de lo contrario podemos empezar a deslizarnos. Un poquito hoy, un poquito mañana, y uno se va alejando hasta que de repente se da cuenta que está tan lejos. La segunda exhortación era a abrir el oído y estar atentos a la voz de Dios, que nuestros oídos no se volvieran perezosos, que nuestros oídos pudieran estar atentos. Otra de las exhortaciones la vimos en el capítulo 6 y era poder estar abiertos a la palabra, ¿verdad? Que se pudiera escuchar esa palabra, que se pudiera escuchar con fe, que pudiera venir continuamente y esa palabra recibida fuera provechosa para nuestras vidas, ¿no? Que pudiéramos tener ese oído abierto y el corazón dispuesto para que la palabra pudiera obrar en nuestros corazones. Y aquí viene otra exhortación. Y es una exhortación, hermanos, que yo diría que es bastante fuerte, porque ya todo el valor del sacrificio del Señor ha sido expuesto en el libro de los Hebreos. Y ha sido expuesto la grandeza, la perfección, la eficacia. Después de él no hay más sacrificio por el pecado. Y después de ver todo eso, y que por medio de esa sangre hemos entrado en ese nuevo pacto, un pacto en que sus leyes están siendo escritas en nuestros corazones, en nuestras mentes, que el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros y que los pecados no solo son cubiertos, sino que son lavados completamente y para siempre. Después de haber escuchado toda esta bendición, viene aquí esa exhortación y a la vez es una advertencia. La vamos a leer en el verso 26 al verso 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está aquí, vamos a recordar, hermanos, que este libro fue escrito para los hermanos hebreos que salieron del judaísmo, fueron alumbrados, recibieron al Señor Jesús, conocieron el evangelio de la gracia, pero después empezaron a volverse de nuevo a los ritos judíos. Ya el evangelio había sido presentado. Ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido presentado ante ellos con todas sus virtudes y la grandeza de su sacrificio único y para siempre. Y después de haber recibido la luz y la verdad, empezaron a regresar muchos a los ritos. ¿Podemos entender? Por eso dice, si voluntariamente
se peca, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Fíjese qué importante. Se había recibido la verdad y después regresarse a lo anterior, a los ritos, era como decir, ese sacrificio no es suficiente. Ese sacrificio no es completamente válido. Tengo que regresar aún a lo anterior. Y el autor de Hebreos dice, si voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, uno se vuelve a lo que ya sabe que no es, a lo anterior, a lo viejo, no hay más sacrificio por el pecado. No hay más sacrificio. Es como pisotear a Jesús, al Hijo de Dios. Es como tener por nada la sangre del pacto. Dice, es como ofender al Espíritu de Dios. Y hoy para nosotros, hermanos, esta es una advertencia y una exhortación muy importante. Porque para su iglesia, para los que hemos creído, para los que hemos podido gustar la verdad, ser alumbrados, haber recibido la vida de Dios en nuestros corazones, estar caminando en él. Que Dios nos guarde de volver a las cosas anteriores, de regresar a lo anterior, sea a lo religioso, sea a los pecados en los que nosotros vivíamos antes. Ya una vez que Dios nos saca, poder apreciar lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, cómo esa sangre nos ha lavado, cómo esa sangre nos ha rescatado, cómo esa sangre nos ha santificado, su espíritu nos continúa santificando hoy. Él es nuestra vida, nuestra santificación, nuestra justificación. ¿Cómo volver a lo anterior? Y hay una cosa muy importante, amados hermanos, porque ¿cómo nosotros podemos de alguna manera no retroceder? ¿Cómo nosotros podemos no ir deslizándonos para terminar en lo anterior? Y algo muy importante que nosotros podemos hacer en nuestras vidas hoy es poder continuamente, a la luz de la palabra, examinar nuestras vidas, a la luz de lo que leemos en la palabra, a la luz de lo que escuchamos cuando nos congregamos, la buena palabra de Dios, que es el agua que viene continuamente para lavarnos, para limpiarnos, para que la mente de Cristo sea cada vez más en nuestras vidas. A la luz de esa palabra, hermanos, poder continuamente examinarnos, poder mirarnos. El examinarse tiene que ver con ver hacia adentro, ¿verdad? Vernos a nosotros mismos delante de Dios. Qué importante es eso. No ver a otro, sino vernos a nosotros mismos delante de Dios. En Primera de Corintios 11, 31 y 32. En Primera de Corintios 11, 31 y 32. Esto es muy importante para nuestras vidas, porque muchas veces estamos mirando más al hermano. Y qué importante es podernos mirar más a nosotros mismos delante del Señor. En el 31 y 32 voy a leerlo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dice, si nos examinásemos a nosotros mismos. Hermanos, Dios
es nuestro dueño, nosotros somos del Señor, le pertenecemos, Él nos ha comprado, Él nos ha lavado. Pero es muy importante cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, aprender a nosotros a mirarnos delante de Dios. Y ese examinarnos en realidad es permitir que la palabra de Dios, los mismos ojos de Dios puedan, ¿verdad? A través de eso, poder vernos a nosotros mismos y evaluarnos. Muchas veces somos rápidos para evaluar a los demás, ¿verdad? Eso que el Señor nos dé gracia para cambiarlo más y más bien ejercitarnos en vernos nosotros delante de Dios. Cuando la palabra dice que nos examinemos a nosotros mismos para no ser juzgados, aquí el juicio de Dios en la vida del creyente es un juicio para corregir, para dirigir, para poder enmendar lo que está mal. No es como el juicio de un incrédulo. Es completamente diferente, porque aquel que no ha querido nunca recibir el evangelio y que expresamente lo ha rechazado, al final hay un juicio para aquel que nunca ha querido recibir la provisión de Dios para perdón de pecados. Y es un juicio de condenación. Pero cuando Dios juzga a su pueblo, Él nos juzga para corregirnos. La palabra nos dice en Hebreos 12 que Él es fuego consumidor. Él es fuego consumidor también para nosotros, para nuestros corazones. Eso es muy importante, porque Él también viene, ¿verdad? Para limpiar lo que no es y que quede lo que es del Señor. Y nosotros queremos eso. Dice la palabra en el 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos evalúa y Dios muchas veces también, ¿verdad? Manda situaciones para que nosotros podamos corregirnos. Y muchas veces el vernos a nosotros mismos, hermanos, delante de la palabra, delante de la presencia del Señor y poder poner en Él y reconocer lo que está mal en nuestras vidas, evita que nosotros, ¿verdad?, podamos ser llevados a esa situación que el Señor juzga y también nos da ciertas situaciones para que nosotros podamos ser corregidos. Y nosotros queremos aprender a examinarnos delante del Señor, a poder delante del Señor las cosas para que Él mismo, por su Santo Espíritu, nos muestre en qué estamos bien, en qué estamos mal, en qué tenemos que seguir corrigiendo nuestras vidas, en qué tenemos que seguir direccionando nuestras vidas, amados hermanos. Eso es importante. Los creyentes no somos perfectos. Los creyentes caminamos en Cristo, tenemos la vida de Él, somos guiados por su Espíritu y vamos hacia arriba, vamos hacia el Señor. Y eso cada día más, poder caminar delante del Señor con temor y temblor, con temor y temblor, confiados en Él, no en nosotros mismos. En 2 Corintios 13:5 vamos a ver otro verso. 2 Corintios 13:5. Aquí también Pablo vuelve a hacer un llamado. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos. Es un examen, es mirar
hacia lo de adentro, hacia lo de nuestro corazón, hacia nuestras intenciones, hacia nuestros pensamientos, que no los conoce nadie, pero Dios sí. Amados hermanos, que el Señor nos dé gracia, que lo que hemos recibido en Él es tan grande, es de un valor eterno, que nosotros tenemos que apreciarlo, amarlo y caminar con temor delante de Dios, en confianza plena, porque Él está por nosotros, lo ha dado todo por nosotros, pero también sabiendo que tenemos que enderezarnos continuamente y alinearnos completamente con el Señor. Alinearnos completamente con el Señor. Y hay cosas en las que estamos bien y hay cosas en las que no estamos tan bien, hay que alinearnos. Y hay cosas en las que estamos mal, hay que alinearnos. Para no solamente nunca más, ¿verdad? Retroceder a cosas en las que estábamos, sino más bien, así como dice el libro de Proverbios, que vamos hacia arriba para alejarnos del Seol abajo, que vamos hacia arriba. El que cree va hacia arriba. Y le damos gracias al Señor. Vamos a leer en Proverbios 15:24. Gracias, Señor. Proverbios 15:24. Dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Es hacia arriba. ¿Y sabe qué significa eso, amados hermanos? Que caminamos mirándole a Él, confiados en Él, pero sabiendo también que sus ojos están sobre nuestras vidas y que sus ojos atraviesan nuestro ser y que nosotros continuamente estamos llamados a poder vernos delante de Él y analizarnos conforme a la palabra, hermanos. Que el Señor nos dé esa gracia. Porque mientras pase el tiempo en este caminar con Cristo, nosotros necesitamos continuar siendo transformados. Y muchas veces pensamos, oh, yo ya tengo tantos años, ¿qué voy a necesitar cambiar? Pues mientras más años tenemos en el Señor, más necesitamos que Él nos continúe transformando en lo profundo. Aún esos pequeños detalles, amados hermanos, Él los sigue transformando para su gloria y para su honra. Y por eso es que frente a esta seria advertencia de no regresar al pecado voluntariamente, de no regresar voluntariamente a hacer lo que ofende al Señor, el autor del libro de Hebreos está animando a estos hermanos a más bien perseverar y mantenerse firmes, completamente firmes en aquel en quien ya han creído, en Cristo Jesús. Ahora, Él los va a animar recordándoles cuántas cosas habían pasado en momentos que ellos ya habían tenido persecución o pérdida de sus bienes por haber decidido dar su vida por el Señor. Vamos a regresar a Hebreos 10. En Hebreos 10, en el verso 32, sí. Voy a leer, amados hermanos. Dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Él está animándolos, no solo que no retrocedan, que no vuelvan a lo anterior, sino que puedan recordarse de todo aquello que ellos habían atravesado cuando empezaron a caminar con Cristo y en Cristo. Y ellos habían pasado ofensas, dice, vituperios, tribulaciones, fueron despojados de sus bienes. Se acordaron de los presos que estaban también en situación difícil y se hicieron uno con ellos. Perdieron bienes materiales. Y el autor le está diciendo, recuerden más bien ese comienzo, recuerden más bien aquello que han padecido ya en Cristo, las ofensas que han sido hechas a sus vidas. Y ustedes consideraron que todo en el Señor era la mejor herencia que podían tener. Y así también nosotros, amados hermanos, así hoy también nosotros, poder recordar situaciones o circunstancias que hemos atravesado por seguir al Señor, muchas veces con la familia, muchas veces con entre los amigos, muchas veces en diversas situaciones, pero que ha sido un honor sobrellevarlas por nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos anima, porque eso nos hace igual a lo que Él sufrió. Él sufrió, Él padeció y nosotros también en el seguirle, en ese profundo gozo de seguirle, también se atraviesan esas circunstancias difíciles. Y todo eso lo está usando el autor de Hebreos para decirle a estos hermanos, manténganse firmes en la fe, en medio de todas esas circunstancias y de todos aquellos que aún van a decidir por volverse atrás. Ustedes manténganse firmes en la fe. Así como dice Hebreos 12, con los ojos puestos en Jesús, el gran autor y consumador de la fe. Vamos a seguir leyendo. El verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mantenerse en la fe. Nos es necesaria la paciencia para poder cumplir toda la voluntad de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Nos es necesaria la paciencia, pero podemos recordar que la paciencia es un fruto de su Santo Espíritu. Y conforme el Santo Espíritu continúa obrando en nuestras vidas, revelándonos al Señor, recordando quién es Él continuamente en nuestros corazones, esa paciencia hace que nosotros podamos completar, llegar a hacer la completa voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Y esto es lo más importante, poder caminar en su voluntad, vivir en su voluntad y terminar la carrera habiendo hecho todo lo que Él quiere que tú y yo hagamos en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con rendir nuestras vidas a Él y con servirle y con darnos a Él día a día en Cristo Jesús. Nos es necesaria la paciencia para que obtengamos la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál es la promesa? El estar con Él eternamente y para siempre. El justo vive por la fe. Y nosotros esperamos su venida.
Esperamos su segunda venida y Él vendrá. Dice que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él no está tardando. Él está dando tiempo para que muchos continuemos procediendo al arrepentimiento y entremos en la vida de Cristo. Amados hermanos, ha tenido paciencia para esperar que tú y yo entremos. La paciencia de Dios para que tú y yo entremos en su salvación. Y aún es su paciencia para que muchos puedan continuar entrando. Dice que el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice el Espíritu de Dios, que si retrocediere, eso no agrada al Señor. Y nosotros buscamos no retroceder, sino poder perseverar en Cristo, perseverar en su vida, en su presencia, en su servicio, en su amor, hasta el fin. Dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué precioso, amados hermanos. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino perseveramos. Perseveramos en la fe y el alma persevera en la fe para Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese perseverar en la fe, amados hermanos, es saber que el Señor es todo para nosotros y que todo lo de nosotros lo enfocamos en Él. Ese perseverar en la fe es vivir para Él todos los días de nuestra vida. Ese perseverar en la fe es entregarle y rendirle nuestros corazones continuamente al Señor para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y eso queremos. No solo no queremos volvernos atrás, sino que queremos ir hacia adelante y correr la carrera hasta el fin. Que cuando terminemos la carrera, la fe sea hallada en alabanza. Vamos a ver a un verso en Pedro, en Primera de Pedro 1:7, que cuando terminemos la carrera, lleguemos en alabanza. Dice este verso, voy a leer desde el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa fe mucho más preciosa que el oro, que está siendo probada en nuestras vidas con fuego, el fuego de la prueba, que esa fe, qué precioso, hermanos, que nuestra fe, cuando Él se manifieste completamente, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. Así queremos ser hallados, en alabanza, en gloria. Hay muchas circunstancias en nuestras vidas hoy que no son fáciles, amados hermanos, y que muchas veces realmente nos deprimen y nos bajan. Aún muchos de nosotros
hemos estado pasando y pasamos por enfermedad en el cuerpo, pero una cosa podemos decir, que el Espíritu de Dios es tan poderoso, que ese Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte es el mismo que mora hoy en nosotros, que nos levanta continuamente a Él de sobre todas las circunstancias. Y ahí es donde nosotros queremos permanecer y ahí queremos morar en esos lugares celestiales. En eso queremos ejercitarnos. Que esos lugares donde Él mora, ahí moramos con Él. Nosotros con Él y Él en nosotros. Y seguimos corriendo la carrera de tal manera que al fin lleguemos y pueda ser hallada nuestra fe en alabanza, en gloria y en honra. Le damos gloria al Señor. No somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos con fe para preservación del alma. ¿Cómo? En su gracia. ¿Cómo? Aferrándonos a Él. ¿Cómo? Que su bendita palabra entre y nosotros aprendamos a continuamente vernos en esa palabra, así como dice Santiago, como un espejo. La misma palabra nos examina y nosotros dejamos que los ojos de Dios entren a nuestras vidas continuamente y nosotros poder delante de Él decir, Señor, que está bien, Señor, que está mal, Señor, que tú quieres que yo continúe corrigiendo. Señor, dame gracia para esta situación porque no puedo solo, no puedo sobrellevarla, necesito tu gracia. Y el Señor nos dirá, así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia es suficiente para ti. Y así podemos correr y continuar corriendo, amados hermanos, hasta el fin, con los ojos puestos en Jesús, en el gran autor y consumador de nuestra fe. Gloria, gloria a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre eterno, por tu palabra de vida. Gracias, Señor, que eres tú mismo, Señor Jesús, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eres tú mismo, Señor. Y te presentamos nuestras vidas en esta noche, Señor, para que tú continúes haciendo esa obra eterna y gloriosa, Señor. Que tú continúes hasta el fin, Dios Todopoderoso. Queremos ir hacia adelante. Señor, que tú nos guardes de retroceder. Que tu gracia sea abundante para seguir hacia adelante, para seguir corriendo en ti, para seguir corriendo con paciencia esta carrera de la fe, Señor Jesús. En ti confiamos, Señor. Tú eres nuestra fuerte confianza. Tú eres nuestra seguridad. Tú lo eres todo para nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios Todopoderoso, en tu nombre precioso. Amén.